A veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones sean destruidas. Friedrich Nietzsche. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que tal vez el problema no era ansiedad, era percepción. Estaba sentado en una mesa llena de gente, escuchando conversaciones normales, risas normales, respuestas normales, y aún así sentía algo extraño atravesando todo el ambiente, como un olor emocional invisible. Nadie parecía notarlo, pero mi cuerpo sí lo notaba. Siempre lo nota antes que yo. Tal vez conoces eso. La sensación de percibir cambios mínimos en la mirada de alguien. La incomodidad de sentir cuando una persona está mintiendo incluso sin tener pruebas. El cansancio inexplicable después de pasar algunas horas cerca de ciertas personas. Y sobre todo, la culpa de pensar demasiado en todo eso después, intentando convencerte de que exageraste, pero casi nunca era exageración. Nietzsche decía que no existen hechos, solo interpretaciones. Pero algunas personas cargan interpretaciones tan afiladas de la realidad emocional que terminan heridas por aquello que ven. Porque percibir demasiado no es un don hermoso como la gente imagina. En la práctica es agotador, brutal, solitario. Empiezas a ver lo que sostiene las relaciones humanas debajo de la superficie. Carencia disfrazada de amor, miedo escondido dentro del control. Personas sonriendo mientras emocionalmente ya se fueron desde hace mucho tiempo. Y lo peor no es verlo. Lo peor es seguir fingiendo que no lo viste para poder permanecer cerca de los demás. Hay una violencia silenciosa en eso, una especie de autoabandono psicológico, porque cada vez que ignoras lo que sientes solo para parecer normal, algo dentro de ti se debilita. Poco a poco, aprendes a dudar de tu propia percepción, aprendes a anestesiarte, aprendes a llamar paranoia a tu lucidez, hasta que un día todo ocurre exactamente como lo habías sentido desde el principio, otra vez. Y ahí es donde nace un tipo específico de soledad. La soledad de quien percibe demasiado temprano aquello que los demás solo entenderán demasiado tarde. Existe un momento específico en el que te das cuenta de que ya no vives como las demás personas. No sucede de forma dramática, nadie lo anuncia. No hay una ruptura cinematográfica, es silencioso, casi banal. Simplemente comienzas a notar cosas que parecen escaparle al resto del mundo. La forma en que alguien sostiene el vaso cuando intenta esconder el nerviosismo. La pausa demasiado pequeña antes de responder una pregunta sencilla. La sonrisa que dura un segundo menos de lo que debería. El cuerpo cansado de alguien que sigue diciendo todo está bien desde hace meses. Y entonces algo cambia dentro de ti. Convivir deja de ser ligero, porque nunca estás solamente escuchando palabras, estás escuchando grietas. Nietzsche cargaba exactamente ese tipo de maldición psicológica. Él no observaba solo comportamientos, observaba las intenciones escondidas detrás de ellos, veía miedo dentro de la bondad, resentimiento dentro de la humildad, cobardía escondida detrás de la moralidad. Y mientras más veía, más difícil se volvía permanecer entre las personas sin sentir agotamiento, porque existe una verdad incómoda que casi nadie admite. La mayoría de las relaciones humanas sobreviven gracias a la superficialidad. Las personas no quieren ser vistas completamente. Quieren ser aceptadas dentro de las versiones editadas de sí mismas. Quieren esconder la envidia sin parecer envidiosas. Quieren demostrar fuerza mientras se derrumban internamente. Quieren parecer buenas personas sin mirar profundamente aquello que realmente sienten. Y cuando alguien percibe esas contradicciones demasiado temprano, se convierte en una amenaza sin darse cuenta.
no porque diga algo, sino porque siente. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas cambian cerca de ti sin motivo aparente? ¿Cómo se ponen a la defensiva cuando haces preguntas simples? ¿Cómo algunas parecen incómodas solo con tu presencia? Eso sucede porque la percepción verdadera desmonta personajes, y la mayoría de las personas construyó su identidad emocional encima de personajes. Nietzsche escribió algo brutal sobre eso. Toda convicción es una prisión, y tal vez eso es exactamente lo que percibes en las personas. Prisiones emocionales, automatismos, máscaras repetidas durante tanto tiempo que ya parecen personalidad. Pero ver eso constantemente tiene un precio. El primer precio es el cansancio, no un cansancio físico común, un agotamiento interno difícil de explicar, como si tu mente nunca descansara por completo porque siempre está captando señales emocionales invisibles. Entras en ambientes y de inmediato sientes tensiones escondidas. Hablas con alguien y ya percibes el conflicto interno antes de que la persona verbalice cualquier cosa. Tu cuerpo lee atmósferas emocionales incluso antes de que la lógica entienda lo que está ocurriendo. Y eso destruye lentamente la espontaneidad. Empiezas a pensar demasiado antes de confiar. Analizas cambios mínimos de comportamiento. Percibes distancias emocionales antes de que el alejamiento real ocurra. Sientes cuando alguien se está despidiendo emocionalmente mucho antes de que exista la despedida oficial. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Casi siempre tienes razón, pero nadie habla del peso psicológico de tener razón demasiado temprano, porque cuando tus percepciones se confirman repetidamente, no sientes alivio, sientes soledad. Una soledad extraña de quien desearía desesperadamente estar equivocado solo para poder relajarse como los demás parecen relajarse. Nietzsche se hundió en eso poco a poco, y tal vez fue esa lucidez excesiva la que comenzó a corroer su relación con el mundo, porque existe un límite invisible entre la conciencia y el desgaste emocional, entre percibir profundamente y perder la capacidad de simplemente vivir. El problema es que personas así rara vez logran apagarse. Incluso estando solas, siguen procesando conversaciones antiguas, recordando expresiones, intentando entender las contradicciones emocionales de los demás, como si el cerebro se hubiera vuelto incapaz de abandonar aquello que percibió. Y entonces nace un patrón peligroso, el aislamiento silencioso. Empiezas a evitar ambientes llenos de gente porque te agotan. Evitas conversaciones superficiales porque parecen vacías. Evitas explicar lo que sientes porque casi nadie lo entiende sin llamarlo exageración. Y poco a poco vas creando una distancia invisible entre tú y el resto del mundo, no por arrogancia, sino por saturación emocional. Hay un fragmento de la vida de Nietzsche que siempre me destruye cuando lo releo. Mientras más veía los mecanismos ocultos de las personas y de la sociedad, menos lograba participar en ella sin sufrimiento, como si su conciencia hubiera sobrepasado un punto donde la inocencia social ya no era posible. Y tal vez entiendes eso profundamente. Tal vez tú también perdiste la capacidad de no percibir. Porque después de que ciertos patrones se vuelven claros, volver a ser ingenuo se vuelve imposible. Empiezas a percibir el abandono antes de que ocurra, la manipulación antes de que se revele, la falsedad antes de que tome forma. Y eso crea una hipervigilancia emocional casi permanente. Tu cuerpo nunca descansa completamente. Tu mente nunca baja la guardia por completo. Como si alguna parte de ti estuviera siempre esperando la confirmación dolorosa de aquello que ya había sentido desde el inicio. Y lo peor es que nadie ve esa batalla interna. Las personas solo ven a alguien demasiado callado,
demasiado intenso, demasiado difícil. Pero no perciben que detrás de eso solo existe alguien cansado de cargar percepciones que nunca logra apagar. Nietzsche percibió demasiado temprano aquello que la mayoría de las personas pasa toda la vida evitando enfrentar. El ser humano primero se miente a sí mismo y solo después les miente a los demás. Y cuando empiezas a ver eso en todas partes, el mundo deja de sentirse ligero. Ahora escucha con atención. No es el trabajo, ni la familia, ni las relaciones. Tu enemigo más peligroso es ese patrón que te sabotea desde dentro, el que te hace reaccionar, dudar, rendirte antes de empezar. Pero eso no es tu esencia. Es solo el resultado de una mente no entrenada. Existe una forma real de cambiar ese modelo mental, con dirección, frialdad y consistencia. Grabamos un video explicando cómo aplicar este método en tu vida, sin teorías vacías. Puedes verlo ahora mismo. Escanea el código o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una soledad específica que nace en el instante en que te das cuenta de que ya no puedes seguir fingiendo junto con todo el mundo. No es arrogancia, ni superioridad, es desgaste. Porque llega un momento en que miras ciertas conversaciones y sientes su vacío incluso antes de que las palabras terminen. Percibes cuando alguien está actuando simpatía, cuando una disculpa es solo miedo a perder el control, cuando un «me importas» viene cargado de necesidad emocional y no de afecto verdadero. Y eso comienza a alejarte de las personas sin que te des cuenta. Nietzsche entendía algo brutal sobre los seres humanos. La mayoría prefiere el confort psicológico a la verdad emocional. Las personas dicen que quieren honestidad, hasta el momento en que la honestidad amenaza la imagen que construyeron de sí mismas. Ahí es donde comienza el aislamiento, porque quien percibe demasiado inevitablemente se vuelve incómodo para los demás. Te conviertes en alguien difícil, intenso, negativo, cuando en realidad tal vez solo estás viendo aquello que los demás hacen todo lo posible por no mirar. Y lo más cruel es que, muchas veces, aprendes desde temprano a silenciar esa percepción para seguir perteneciendo. Percibes una manipulación, pero te quedas callado. Percibes falsedad, pero sonríes de todos modos. Sientes que alguien ya se fue emocionalmente, pero sigues insistiendo para no parecer paranoico. Y cada vez que haces eso, algo dentro de ti se rompe en silencio, porque ignorar tu propia percepción crea un tipo muy específico de violencia interna, el autoabandono psicológico. Nietzsche vivió eso profundamente. Mientras más desmontaba las ilusiones humanas, más perdía la capacidad de participar en la vida social de manera ligera. Comenzó a ver el resentimiento escondido dentro de la moralidad, el ego dentro de la virtud, el miedo disfrazado de bondad. Y cuando empiezas a ver esas estructuras invisibles, el mundo deja de parecer espontáneo. Todo adquiere capas, todo parece cargar una intención escondida, y eso cansa de una manera que pocas personas logran comprender. Existe una frase de Nietzsche que parece escrita para quien vive así. Sufro de una memoria profunda, porque quien percibe demasiado no guarda solo acontecimientos, guarda atmósferas emocionales, tonos de voz, pequeños cambios de energía. Guarda la sensación exacta de cuando algo comenzó a morir dentro de una relación mucho antes de que el final oficial ocurriera, y el cuerpo nunca olvida eso por completo. Empiezas a entrar en alerta incluso antes de que exista un peligro concreto. Tu sistema nervioso aprende a sobrevivir anticipando dolores, anticipando abandonos, anticipando decepciones.
Por eso algunas personas viven cansadas, incluso sin grandes tragedias aparentes. El desgaste no viene solo de lo que ocurrió, viene del exceso de conciencia emocional constante, como si la mente estuviera siempre funcionando algunos pasos delante del presente. Y hay otro detalle perturbador en todo esto. Las personas rara vez agradecen a quien ve sus verdades. La mayoría de las veces atacan. Porque ser percibido profundamente asusta, obliga al enfrentamiento interno, obliga a la conciencia. Y casi nadie quiere mirar honestamente sus propias contradicciones emocionales. Entonces aparece el mecanismo de defensa. Señalas una distancia emocional y dicen que exageras. Percibes una mentira y dicen que tú creas problemas. Sientes algo extraño en una relación y te llaman inseguro, hasta que el tiempo confirma aquello que ya sabías desde el principio. Pero aún así, el reconocimiento casi nunca llega, y eso crea una sensación peligrosa de exilio psicológico, como si constantemente estuvieras viviendo algunos capítulos emocionales delante de las demás personas. Nietzsche fue destruido lentamente por esa distancia entre lo que veía y lo que el mundo era capaz de soportar ver, porque existe un límite emocional para la conciencia humana. Después de cierto punto, percibir demasiado deja de parecer inteligencia y comienza a parecer maldición. Dejas de relajarte, dejas de confiar completamente, dejas de creer fácilmente en las palabras de las personas. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir más dentro de la observación que dentro de la experiencia, como alguien que observa su propia vida desde afuera, analizando todo, interpretándolo todo. El problema de ver demasiado es que, después de cierto punto, ya no puedes volver a vivir con inocencia emocional. Algo se rompe. Empiezas a notar patrones demasiado pronto. Te das cuenta cuando alguien se está alejando incluso antes de que esa persona lo admita. Sientes cuando una conversación cambia de temperatura emocional. Percibes cuando alguien intenta parecer fuerte mientras se está derrumbando por dentro. Y al principio intentas ignorarlo. Intentas ser normal. Intentas dejar de pensar tanto. Pero la percepción sigue ocurriendo sola, como un reflejo involuntario del cuerpo. Friedrich Nietzsche cargaba exactamente con ese peso, la imposibilidad de no percibir. Miraba al ser humano y veía no solo comportamientos, sino motivaciones ocultas. Veía miedo detrás de la moralidad, carencia dentro de la necesidad de control, resentimiento disfrazado de bondad. Y eso fue destruyendo lentamente su relación con el mundo, porque existe una verdad brutal sobre la lucidez. Rara vez trae paz. La mayoría de las veces trae distancia. Mientras más conciencia desarrollas sobre ciertas dinámicas humanas, más difícil se vuelve participar en ellas sin sentir incomodidad. Empiezas a sentir cansancio en conversaciones superficiales. Percibes personajes emocionales en todas partes. Notas personas intentando desesperadamente parecer aquello que les gustaría ser, mientras esconden lo que realmente son. Y lo más peligroso es que esa percepción puede convertirse en una prisión. Empiezas a analizarlo todo, cada silencio, cada cambio mínimo, cada mirada distinta, como si tu mente estuviera intentando predecir la próxima herida antes de que ocurra. Friedrich Nietzsche escribió: «Los pensamientos son sombras de nuestros sentimientos, y quizá eso es lo que les sucede a quienes ven demasiado. Los pensamientos nunca descansan porque los sentimientos nunca dejan de captar información invisible. Entonces aparece la hipervigilancia emocional. Tu cuerpo permanece en alerta constante. Sientes tensión donde nadie más la percibe.
Desconfías de pequeños cambios. Te preparas emocionalmente para abandonos antes de que siquiera existan, y sin darte cuenta, dejas de vivir las relaciones para solo monitorearlas. Ese es el punto donde la lucidez empieza a enfermar, porque percibir profundamente no significa necesariamente saber lidiar con aquello que fue percibido. Y quizá esa sea la parte más triste de todo. Algunas personas pasan la vida entera intentando apagar una conciencia que nunca aprendió a descansar. Existe una etapa silenciosa en la vida de quienes perciben demasiado, en la que el problema ya no son los demás, es el propio exceso de conciencia. Porque después de años captando tensiones ocultas, mentiras sutiles, cambios emocionales mínimos, el cuerpo comienza a vivir como si estuviera defendiéndose permanentemente de algo, incluso cuando no existe ninguna amenaza. Dejas de relajarte por completo. Hasta los momentos buenos parecen demasiado temporales. Hasta las personas sinceras parecen cargar alguna despedida escondida en el fondo. Y sin darte cuenta, la mente transforma la percepción en un mecanismo de supervivencia. Nietzsche se hundió lentamente en eso. Mientras más desmontaba las ilusiones humanas, más difícil le resultaba simplemente existir entre las personas sin sentir desgaste. Porque ver demasiado destruye primero algo esencial: la espontaneidad. Dejas de vivir las experiencias directamente. Comienzas a analizarlas mientras ocurren. Observas comportamientos, interpretas silencios, anticipas dolores. Y eso crea una distancia invisible entre tú y el mundo, como si una parte de ti estuviera siempre fuera de tu propia vida, observándolo todo con cautela emocional. El problema es que la hipervigilancia no parece peligrosa al principio. Al contrario, muchas veces parece inteligencia, madurez, control. Pero existe un precio psicológico enorme en nunca apagar eso. Tu cuerpo acumula tensión constante. Tu sistema nervioso vive cansado. Tu mente aprende a esperar decepciones incluso antes de que las cosas ocurran. Y entonces aparece el peor efecto de la lucidez excesiva, la incapacidad de confiar en la ligereza. Empiezas a creer que todo afecto esconde abandono, que toda cercanía termina en pérdida, que toda felicidad viene acompañada de una amenaza invisible. Nietzsche escribió: aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero algunas personas pasan tanto tiempo intentando entender el porqué de las emociones humanas que olvidan completamente cómo sentir sin analizar. Y tal vez eso es lo primero que destruye, no el dolor, no la soledad, sino el exceso de conciencia sobre todo, porque llega un momento en que ver demasiado deja de ser percepción y comienza a convertirse en agotamiento existencial. Y aún así, hay algo profundamente triste en todo esto. Las personas que más entienden el caos emocional humano generalmente son las que menos logran descansar dentro de su propia mente. Tal vez el verdadero peligro de ver demasiado nunca fue la percepción en sí. Tal vez el peligro es lo que sucede después. Porque después de que empiezas a notar ciertas verdades emocionales, ya no puedes volver a vivir en automático como antes. Empiezas a notar el peso escondido dentro de las personas, las despedidas antes del adiós, el miedo detrás de la agresividad, la soledad escondida dentro de quienes viven rodeados de gente. Y eso te cambia. Nietzsche entendió demasiado pronto que la conciencia no trae solamente libertad. A veces también trae ruptura, porque mientras más lúcida se vuelve una persona, más difícil le resulta seguir participando en ilusiones colectivas sin sentir un cansancio profundo. Pero hay algo importante aquí.
percibir demasiado no debería convertirte en una prisión ambulante, ni en una persona incapaz de amar, ni en alguien condenado al aislamiento emocional. El problema nunca fue tu percepción. El problema es cuando se convierte en hipervigilancia, cuando dejas de vivir para solamente anticipar dolores, cuando comienzas a usar la conciencia como una defensa emocional permanente, porque en ese punto la lucidez deja de iluminar y comienza a consumir. Tal vez por eso Nietzsche terminó tan cerca del colapso psicológico, no solo porque veía demasiado, sino porque cargaba solo con el peso de aquello que veía. Y quizá tú estés haciendo exactamente eso ahora, intentando sobrevivir emocionalmente dentro de una mente que nunca desacelera, dentro de un cuerpo que percibe todo demasiado pronto, dentro de relaciones donde casi siempre sientes primero aquello que los demás solo entenderán demasiado tarde. Pero hay una pregunta que permanece después de todo esto. ¿Hasta qué punto tu percepción te está ayudando a vivir? ¿Y en qué momento comenzó solamente a protegerte de sentir? Porque existe una diferencia silenciosa entre conciencia y miedo, y a veces pasamos años confundiendo ambos. Yo creo que una de las experiencias más extrañas de mi vida ocurrió en una madrugada completamente común. Estaba hablando con alguien que decía amarme. Y mientras esa persona hablaba, yo ya sentía emocionalmente que todo eso había terminado desde hacía mucho tiempo. No había peleas. No había una frialdad explícita. Era solo una sensación silenciosa en el cuerpo, como si alguna parte de mí estuviera percibiendo una ausencia que todavía no había llegado oficialmente. Y recuerdo haber intentado desesperadamente convencerme de que era paranoia, pero no lo era. Días después, todo terminó exactamente de la manera en que mi cuerpo ya lo sabía aquella madrugada, y tal vez eso es lo que más cansa a quienes perciben demasiado. No es solo ver, es cargar solos con el peso de percibir antes que los demás. Entonces, si en algún momento de este video te reconociste, gracias por quedarte hasta aquí, de verdad, porque sé que personas así generalmente pasan toda la vida intentando parecer menos intensas, menos profundas, menos conscientes, solo para poder seguir perteneciendo a ciertos lugares sin asustar a nadie. Y quizá hoy, al menos por unos minutos, sentiste que no estabas solo en esa extraña sensación de ver las cosas demasiado pronto. Y si ya entendiste que una mente fuerte no nace, se entrena, entonces no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir cómo empezar esa transformación hoy mismo. Suscríbete al canal. ¿O no? Capaz que ya percibiste antes que yo que este canal lentamente se está convirtiendo en un grupo de apoyo clandestino para personas emocionalmente cansadas. Y comenta aquí abajo, ¿cuándo fue la última vez que tu percepción notó algo mucho antes de que tu mente pudiera aceptarlo? Y hay otro video apareciendo en pantalla ahora. Pero te advertiría algo. Tal vez explique una parte de ti que todavía estabas intentando fingir que no existía.